Hay alumnos o médicos que hacen una operación, 2 operaciones, le va mal y no operan más. El jugador sabe que puede perder, pero que después se puede recuperar. Esa es la gente que en el camino. La cancha del Germán Becker, que luce preciosa. En estos momentos el estadio está en las últimas reparaciones, los últimos detalles para su debut en Copa América. En Copa América, los 18.203 espectadores que caben en este estadio podrán ver a Perú contra Brasil el 14 de junio, el 21 Perú contra Colombia y la posibilidad de que sea Chile o no, no lo sabemos, porque acá se juega un partido de cuartos de final, los segundos de los grupos. Puede que Chile juegue aquí. Juegue, vamos, juegue. Tiene seriedad, a pesar de que es chiquitito, flaquito, tiene 17 años, es bajo para su edad, pero tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza. Lo que sí está en la edad clave, tiene 17 años, es ahora tiene que dar el paso. Si lo quiere lograr, si quiere convertirse en un jugador de fútbol profesional, tiene que jugársela ya. No lo van a ir a buscar a su club, no van a ir a buscar los representantes de clubes famosos, de ninguna parte. Él tiene que ir detrás de su sueño, de él depende. No nos cansamos de advertirles, padres, que el camino es largo y es lleno de dificultades. El apoyo de la familia, el estar ahí, el acompañar, el motivar, el aconsejar es fundamental. Sin la motivación de los otros, de tu entorno, no se puede. Se puede. El sueño está cerca, pero no es fácil lograrlo. No es fácil lograrlo. Disciplina y autodeterminación. Hemos tenido la suerte de hacer un recorrido, de estar haciendo un recorrido por las diferentes sedes de esta próxima Copa América, y los niños del sur tienen una simpleza y son llanos para expresarse. Un niño de un joven de mucha simpleza y transparencia. Tú te das cuenta que tú entendés que ahora es cuando tenés la oportunidad, sí. Está en una edad precisa. Hoy día cumpliste 17 años hoy día y te queda un año sí. Año para cumplir lo que tú estás buscando, meterte a un club. ¿Te has pensado en eso? Eso es... Sí. Y en eso es fundamental la voluntad que tú tengas, porque es cierto, hay miles de factores que influyen y que pueden llevarte para otro lado en la vida, pero tu decisión es la fundamental. Eso lo tienes claro, ¿no? Sí. Tengo que tomar una buena decisión nomás. Si sabes lo que y cuando te toque ir a probarte, ir a postular a un club, a una juvenil, a un cadete, jugársela toda nomás. Exacto, sí. ¿Te imaginas Chile jugando acá, cuartos de final? Copa América. Sí, Copa América. Sí, igual tenemos equipo para llegar lejos, incluso salir campeones. Pero hay que ver, partido a partido. ¿Te emociona estar acá? A mí me emociona estar en este estadio. Es bonito, yo nunca había venido. Es bello.
Sí. Es bonito, emocionante. Bueno, como todas las ciudades grandes, Temuco es una gran ciudad, quizás una de las principales ciudades del sur de Chile, con sus complejidades, con sus conflictos, con sus temáticas candentes, todos lo sabemos, pero también no pierde la provincia la pureza, la simpleza, la empatía de la gente, esa capacidad de acogerte, de hacerte sentir bienvenido inmediatamente. Una vez que pones la pata en la región, nos hemos sentido extremadamente bienvenidos. Darian, hoy día es un día muy especial para ti. Sí. Exacto. Así es. Estás de cumpleaños. Sí. 17 años. Hoy día jugaste por tu club, el Unión. Iban perdiendo. Perdiendo, dimos vuelta de uno. Tú diste el pase gol. Sí. ¿Qué tal? Está bueno, vamos a hacer un cumpleaños, ¿no? Sí. Estamos en el estadio del Germán Becker, con la cancha virgen antes de la Copa América. Sí. O sea, un día... Ocupado por nosotros, ¿no? ¿Ah? Ocupado por nosotros. Ocupada solo por nosotros. ¿Tú estás contento de ser de Temuco, de Sí. vivir en tu ciudad? Además, estás orgulloso de defender a tu club, sí. a la Unión. Ya 8 años ya defendiendo mi club. De chiquitito de los Penecas. De los Penecas. Sí. Bueno, porque yo tengo muchos amigos y porque además estás de cumpleaños, yo te tengo este regalo de los padres de Umbro que se portan muy bien con nosotros. Eso es para ti. Muchas gracias. Y lo otro que es para ti, que también es Umbro, unos chuteadores, compadre, para que los gaste, los reviente, los haga pedazos jugando Gracias. fútbol. Que los disfrutes. Así pues, ya lo sabemos, en Temuco se juega en familia, Sí. con alegría y orgulloso de esta estar aquí. zona. Sí. Orgulloso de vivir acá, eso me gustó. Sí. Ya lo sabemos, Temuco, una de las 8 sedes de la próxima Copa América. Nos espera, todos esperamos ese sueño. Ojalá que se cumpla, ojalá que se cumplan los tuyos, Sí. ojalá que se cumplan los sueños de Chile. ¿Por qué no? Atentos en el pueblo, el veedor. Nosotros como corporación estamos a cargo del área deportiva de lo Ya. que es la Copa América. Estamos ya a 47 días de la Copa. Si tú te fijas, el estadio está en mantención completo, se está trabajando en las últimas terminaciones para cumplir con todos los requerimientos del cuaderno de cargos, que es muy exigente, que tiene la Conmebol en un evento de esta naturaleza. Mira, este es el camarín, uno de los camarines que va a ocupar quizás algunas de las figuras de nivel mundial, un Neymar que puede estar aquí. La idea es implementar estos camarines del mejor nivel, emulando, digamos, Tienen las el mejor mejores estándar. el mejor estándar. Estos van a ser virtuales hoteles el día de, y lo principal es que todo lo que se está invirtiendo es para que quede para la ciudad. En la zona de calentamiento, previo al partido, esto se ocupa, este es pasto sintético y tiene el mismo tratamiento de los recintos que ya vimos. conocemos como amanecer. Esto se ocupa siempre y cuando el árbitro o la organización el día de partido no permite por las condiciones climáticas Que el precalentamiento se haga en la cancha. Desde el sector de precalentamientos en el estadio Germán Becker, una de las sedes de la próxima Copa América, estamos terminando otro capítulo del Veedor. Hemos conocido el Unión Amanecer, la tierra, los aires de Temuco. Hemos conocido a los profesores, al entrenador, a la gente. Hemos conocido a Darian, un crack. Un niño que, como muchos, no tenemos dudas, existen a lo largo de nuestro país. Esos jóvenes que quieren ser crack del fútbol, que sueñan con ser amos de una pelota y hacer maravillas con ella. Atentos en el pueblo, soy el veedor. Gracias. Vivo, una tierra viva. En este lugar es donde estamos buscando futbolistas. De aquí, desde aquí, queremos encontrar, partir nuestro vuelo en busca del próximo crack del fútbol chileno. Soy el veedor. El veedor emprende el vuelo de regreso.
una de las ventajas del emprendedor es el viajar. Una de las cosas que más me gusta en la vida es volar, emprender el vuelo. Hay algo de placer infantil en subirse a un avión. ¿Te gusta andar en avión? Sí. Me encanta andar. A mí lo que más me gusta de mi trabajo es viajar. Y si es volando, mejor. Adiós, Temuco. Chao.